no nos hemos equivocado al escoger a José Luis Restán para abrir esta aula cultural. Cuando cayó el Imperio Romano, invadió lo que llamamos los bárbaros, todo lo que había construido este imperio con el cristianismo, se despertó una sospecha muy grande sobre el hecho cristiano. Y desde el norte de África, Agustín de Hipona escribió La ciudad de Dios, en la que el santo obispo quiso un diálogo con todo lo que en ese momento ocupaba lo que llamaríamos el área cultural, la expresión más cultivada del espíritu del hombre, con todas las doctrinas, con todas las corrientes del pensamiento de ese momento. Él dijo que dos amores construyen dos ciudades, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Pero lo impresionante para nosotros es que después de esa gran obra que atraviesa toda la cultura cristiana, llegamos aquí a nuestra querida ciudad de Alcalá de Henares, y otro de los grandes, el cardenal Cisneros, lo hemos recordado esta mañana con la inauguración del acto académico de la Universidad de Alcalá, soñó y diseñó esta ciudad como la ciudad de Dios. La ciudad de Dios que ya comienza aquí en la tierra, porque, como decía bien el Papa Juan Pablo II, la Iglesia recorre el camino del hombre. No el hombre considerado individualmente, sino el hombre tal como ha sido pensado como huella de la Trinidad, que es para vivir en la relación y en la comunidad. Y por tanto, del encuentro del Evangelio con el nosotros social, nace lo que llamamos, para esa ciudad de Dios, la doctrina social de la Iglesia, de la cual es exponente la encíclica que acaba de ser presentada. Un encuentro en el que el Evangelio se encarna en las realidades propias del hombre, personalmente considerado, de la cuna del hombre, que es la familia como realidad primaria, y de todas las relaciones que culminan después en lo que es el bien común gobernado desde la instancia última, que es el Estado. Nace del encuentro del Evangelio con el nosotros, y la doctrina social de la Iglesia, para enmarcar bien esta lectura que proponemos de la encíclica del Papa Caritas in Veritate, tiene al menos estos tres grandes contenidos. El primero de ellos es lo que llamamos los principios, que son siempre intransferibles, que son inalienables, que son constantes en la doctrina social de la Iglesia. Me refiero, por ejemplo, a la dignidad de la vida humana, a la dignidad de la persona humana, que es la imagen y semejanza de Dios. Me refiero al principio mismo del bien común, al principio de lo que llamamos la solidaridad. Son grandes principios que están permanentemente en la doctrina social de la Iglesia y que sirven para construir en la tierra la ciudad de Dios. El Papa los ha conjugado perfectamente en esta encíclica, que es un monumento y que os invito a todos a leer. Junto a lo que llamamos los grandes principios, el Papa ha tenido el gran atrevimiento de colocar en el centro mismo de la doctrina social de la Iglesia la caridad. Lo que inspira como centro neurálgico todo el encuentro del Evangelio, Jesucristo, con el encuentro del construirse social de todos los días, es la caridad. Y esto es un principio de verdadera novedad, como lo explicaba bien José Luis Restán, es una caridad que es unida a la verdad, para que no sea simplemente un conjunto de sentimientos o de opiniones, sino que siga al logos, siga el orden impreso por Dios en la creación y en el corazón del hombre. Pero esto es una novedad, colocar la caridad en el centro mismo de la vida social, del construirse social, de aquello que en la tierra queremos que sea la ciudad de Dios, que tanto tiene que hablar aquí en nuestra querida ciudad de Alcalá de Henares. Junto a los grandes principios, la doctrina social de la Iglesia desarrolla lo que llamamos criterios de juicio. Aquí el Papa expone muchos, de tal manera que, recogiendo los grandes valores de la doctrina social de la Iglesia, empieza, después de introducirnos en la continuidad con la Populorum Progresso de Pablo VI, nos habla del bien común, nos habla de la justicia, que son como criterios operativos para desarrollar ese encuentro del Evangelio con la realidad social, lo que llamamos moral social o doctrina social de la Iglesia, y así el principio de subsidiariedad, etc. Pero al final, como hacen todos los grandes documentos de la doctrina social de la Iglesia, no solo desarrolla los grandes principios tejidos con lo que es el presente actual en esta situación que llamamos de globalización y de crisis en estos momentos del vivir social.
no solo desarrolla criterios de juicio para saber nosotros cómo afrontar la realidad, sino que ha querido descender a lo que son orientaciones para la acción, de tal manera que no ha quedado ninguno de esos aspectos que ahora preocupan en estos momentos a la civilización para llevar adelante lo que llamaríamos normas que apuntan hacia una acción y que tienen en sí la contingencia del momento presente. Lo que es permanente en la doctrina central de la Iglesia son los grandes principios, que esos son de continuidad, esos no cambian nunca, los criterios de juicio, que son realidades intermedias, que se han ido construyendo según el devenir de la propia historia y lo que se deriva de esos principios aplicados a la historia, y después los criterios de juicio. Tantos que al final lo que el Papa viene desarrollando es lo que la Iglesia en este momento, recorriendo el camino del hombre, individualmente considerado como persona y comunitariamente mirado como realidad social, necesita como voz que nace, como nos decía José Luis, tanto del ala del espíritu, que es la razón, iluminada por la otra ala, que es la fe. Esto es lo que queremos proponer en esta aula cultural. Queremos, como hizo San Agustín en su momento, como hizo el cardenal Cisneros, entrar desde una propia identidad, lo que es la Iglesia Católica, y la proclamación del verdadero desarrollo del hombre, que es Jesucristo vivido en el ámbito de la Iglesia, para el bien de la sociedad como un sacramento. Queremos desarrollar todo aquello que preocupa al hombre, todo aquello que va definiendo lo que es el generarse y el construirse de la sociedad, y tener aquí un ámbito donde podamos dialogar con todas las realidades presentes sin ninguna limitación, porque el Evangelio no solo necesita del construirse en la realidad social desde los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, sino inspirar también lo que llamamos una cultura cristiana, una cultura que venga a darle respuesta a la fe personal para ocupar el imaginario de las personas, de tal manera que aprendamos cómo se vive en cristiano, cómo se habla en cristiano, cómo se canta en cristiano, cómo nos celebramos los acontecimientos de la vida en cristiano y cómo colaboramos prestando aquello que hemos recibido como un don. Al fin y al cabo, la caridad es amor recibido y amor dado para el construirse de la sociedad en general. Yo espero que esta aula verdaderamente sea, y así pues verdaderamente es consolador ver esta realidad de esta tarde, este salón de actos lleno y cumplido con todos los que habéis querido buenamente asistir. Espero que sea verdaderamente lo que los promotores procuran, un aula de diálogo para que aquí, en este momento presente, no arrojemos fuera del ágora a Dios. Dios es relevante. El principio de la libertad religiosa es un termómetro que mide siempre la salud de las sociedades. Si nosotros nos empeñamos en expulsar a Dios de la plaza pública, que sea irrelevante para el construirse de lo que es el hombre y la sociedad, estamos reduciendo lo que es el desarrollo integral de la persona y de todas las personas. Porque en el fondo, en el corazón de cada persona está escrito el deseo de Dios. Así lo explica el Papa fundamentalmente en la conclusión. Yo, permitidme que lea para concluir estas palabras, y entramos ya en el diálogo, del número 7 de esta encíclica, que es un monumento, que os invito a leer verdaderamente y a poder trabajar en el ámbito donde se desarrolla cada uno de vosotros. Dice lo siguiente, para que veáis lo acertado de Civitas Dei. Dice en el número 7: la acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal. Os suena, ¿verdad? Civitas Dei. Repito, la acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana. En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre y haciéndola, en cierta medida, una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras. Para eso ha nacido, queridos amigos, esta aula cultural Civitas Dei, Cardenal Cisneros. Muchas gracias.